dos posiciones. Unos creen que son aquellos humanos que han sido resucitados y otros creen, y yo soy parte de esta posición, que son representantes de los habitantes de otros mundos que participan en el Bien, gobierno divino. bien, bien. No tenemos, como se llama, una posición definitiva para poder determinar cuál es la posición correcta. Pero producto de que se sientan alrededor de Dios y están participando del gobierno de Dios, y el gobierno de Dios no tan solo es parte en este mundo, sino que es todo el universo, entonces hace sentido de que sean no tan solo representantes humanos, sino que son representantes de los mundos no caídos. Adán es de otros mundos y a lo mejor hay el número 24 puede que sea simplemente Simbólico. simbólico de todos aquellos que participan en el concilio celestial, claro. Claro. Lo otro que va en contra de la posición que son seres humanos es que los 24 ancianos están ahí antes que Jesús ascienda, antes que Él llegue al cielo, porque el capítulo 4 Jesús no está en el cielo, en el capítulo 5 Jesús llegó al cielo. Entonces, ellos están ahí antes de que lleguen las primicias que lleva Jesús en su ascensión. Bien. Bueno, fueron los que resucitaron cuando Cristo Jesús resucitó el domingo de mañana, resucitaron con Él, y luego estuvieron los 40 días que Jesús estuvo con sus discípulos, y luego fueron llevados al cielo, presentados como primicias ante el Padre. En el original hay dos maneras de leerlo. Hay como se llama, textos que leen que ellos están hablando de los redimidos, y hay otro texto que leen que en el caso de nuestra Biblia que dice nos has redimido. En la lectura de nos has redimido quiere decir entonces que estos 24 ancianos han estado ahí mucho antes de que llegaran las primicias. Y sabemos que los únicos dos seres humanos que estaban en el cielo antes eran, tres, Enoc, Moisés y Elías. Son los únicos tres seres humanos en el cielo antes de que Jesús ascendiera con las primicias. Entonces, la lectura opcional de los originales, a mí me parece que representa mejor la lectura que tenemos en la Biblia. Hay algunos lugares en que la Biblia es un poquito, tiene, ¿cómo se llama?, variaciones de lectura, y uno hace bien conocerlas para ver cuál es la mejor. Padre eterno, en estos momentos cuando nos juntamos a estudiar tu palabra, alabamos tu nombre, Señor, por tus bondades, por tu amor hacia nosotros que manifiestas tan abiertamente y tan abundantemente, Señor, hacia nosotros. Tantas bendiciones que nos das diariamente, Señor, de las cuales ni siquiera tenemos conocimiento. Te damos gracias, Señor, por ello, y pedimos en estos momentos que tu Espíritu Santo se acerque a nosotros para que tu palabra sea cumplida, que nos dice que Él nos guiará a toda la verdad. Haz que a medida estudiamos estos temas tan necesarios, que nuestra mente esté abierta y nuestro corazón dispuesto, Señor, a aprender y también a poner en práctica las cosas que estamos aprendiendo. Enséñanos a vivir por cada palabra que sale de tu boca, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada estudiamos un poquito acerca del sábado y la función que cumple el sábado, la experiencia sabática en el proceso y la experiencia de la santificación. ¿Tienen alguna? ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a aquello? ¿Han podido pensar a lo mejor durante la semana, han meditado en el tema y a lo mejor tienen alguna pregunta en cuanto a eso? La relación del sábado con la santificación. A lo mejor algunos nunca habían visto el sábado de esa manera. Fue algo nuevo, algo sorprendente.
¿Tiene alguna pregunta, algo que añadir, algún comentario en cuanto a eso? ¿No? Muy bien, entonces vamos al tema. Y si tienen algo que se les viene a la cabeza, pregúntenlo. No tengan miedo. No hay pregunta que sea mala pregunta. Toda pregunta expresa algo que hay en la mente y es bueno traerlo. Vamos entonces hoy a ver qué parte nosotros jugamos en la experiencia de la santificación. Ya vimos que es Dios el que nos santifica, que es a través del Espíritu Santo. ¿Qué parte jugamos nosotros? Vengan al libro de Filipenses, capítulo 2. Todo lo que Dios hace en nuestro favor siempre lo hace en cooperación con nosotros. Dios nunca ignora el elemento humano. El elemento humano es esencial en todo, pero nosotros no jugamos la parte principal. Nosotros nunca llevamos el peso, ya sea en la justificación o en la santificación. Es Dios el que justifica, es Dios el que santifica, pero siempre lo hace en unión con nosotros y Él espera nuestra cooperación para que el proceso sea exitoso. Vengan a Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Muy bien, leámoslo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y luego dice, porque Dios es el que obra en vosotros. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El versículo 12 en la traducción hispana está un poquito suave. En la traducción inglesa y en el original lee así, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, obrad vuestra salvación con temor y temblor. En el español dice, ocupaos, pero en el original dice, obrad vuestra salvación. Y ese versículo, si no estuviera, no fuese seguido por el versículo 13, tendería a crear en nosotros el pensamiento que nosotros hemos de obrar nuestra propia salvación. Pero luego el versículo 13 presenta algo que tiende a poner los dos versículos como en oposición, porque dice, porque es Dios el que obra en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, ¿soy yo o es Dios el que obra la salvación? ¿Vieron? Al lector superficial le parecería que aquí hay una contradicción. Versículo 12, el apóstol Pablo dice, obrad vuestra salvación con temor y temblor. Y en el versículo 13 dice, Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿cómo es esto? Es porque en la salvación Dios nos salva por medio de nuestra cooperación. En otras palabras, es imposible Dios salvar a un ser humano sin que éste coopere con él en esta obra. Y debemos cooperar como si la salvación dependiese de nuestros esfuerzos. Debemos invertirnos nosotros en este proceso totalmente. Por ejemplo, en la experiencia de la justificación, si tú no ejerces fe y crees en la palabra divina y decides aceptar a Jesús como tu Salvador y tu todo, y no te entregas de todo corazón, entonces Dios no puede salvarte. Dios obra lo imposible, nosotros obramos de acuerdo a lo que está a nuestro alcance. Dios te da el don de la fe, pero Él espera que tú lo ejerzas.
Dios no puede ejercer la fe por ti. Dios te lo otorga, es un don divino. Dios te otorga el arrepentimiento, es un don divino. Pero eres tú el que debes responder a la obra del arrepentimiento en tu corazón. Eres tú el que debes confesar tus pecados, pero a través del arrepentimiento, Dios crea en ti y obra lo necesario para que reconozcas tus pecados y los confiesas. Pero si tú te niegas a confesar tus pecados, a pesar de que Dios ha obrado en tu corazón arrepentimiento, entonces Dios no te puede perdonar. Es Dios el que perdona, Dios es el que salva, Dios es el que te acepta y te justifica y te da todo el carácter de Cristo. Eso lo hace Dios, que es imposible. Pero nosotros cooperamos con Dios en el proceso y es en esa cooperación que la salvación llega a ser una realidad. Y la santificación no es distinta. La santificación obra de la misma manera. Dios espera nuestra absoluta cooperación y nosotros debemos jugar nuestro papel de tal modo como que si la salvación dependiera en nuestro esfuerzo. Es por eso que el apóstol Pablo pone énfasis y dice, obrad vuestra salvación con temor y temblor. Esto es muy distinto a la posición evangélica pentecostal que muchas veces habla de la salvación como que, bueno, no, si cree nomás, si es todo lo que tienes que hacer es creer. Y ya como lo vimos hace unas semanas atrás cuando estudiamos de la fe, creer es esencial, pero creer no lo es todo. Creer es parte de nuestra respuesta. Pero debemos no tan solo creer, debemos unirnos a Dios en este proceso y cooperar con Él en todos los elementos que se demandan de nosotros. Ahora, la hermana de White dice de que Dios obra lo imposible cuando nosotros hemos de hacer aquello que es posible para nosotros. Dios no va a quitar de tus manos aquello que tú puedes dejar de lado. Dios no va a obrar en forma sobrenatural para hacer algo por ti que tú tienes ya el poder de hacerlo. Es por eso que es esencial. Pero déjenme ilustrar esto porque muchas veces se desbalancea. Como en todo aspecto de la verdad, tendemos a desbalancear. Muchos disminuyen el papel humano, como que el humano simplemente es un receptor de algo. Él simplemente recibe y no puede hacer nada. Eso es error. Entonces se pone toda la obra en Dios y al ser humano se disminuye y casi se desaparece lo que él tiene que hacer. En el otro lado, en el legalismo, se exalta el papel del ser humano, que se pone el peso de la salvación en los hombros del ser humano, y el ser humano llega a ser el central y el papel divino se disminuye. Eso es también herejía. Pero ¿cómo es que el hombre coopera con Dios? La hermana White dice de que Dios obra en el plano de la multiplicación cuando nosotros obramos en el plano de la suma. Entonces tú y yo sumamos mientras Dios está multiplicando. Dios hace lo imposible, nosotros debemos hacer lo que es posible para nosotros. Miren, digamos, aquí en Australia es un país muy seco. Entonces los campesinos, ellos hacen en sus campos, hay propiedades muy grandes aquí en Australia. Entonces ellos tienen bulldozers donde ellos van y cavan en la tierra. Yo no sé cómo se llama en español, en Chile los llamábamos tranques, que eran como piscinas hechas en la tierra, eran de tierra. Y es para acumular agua, son pequeñas represas. Entonces el papá le dice a su niño, mañana tengo que ir al campo y voy a hacer una represa, le dice. Quiero que vengas conmigo y me ayudes. Entonces el niño tiene 4 añitos, se pone todo contento. En la mañana el papá lo despierta tempranito, toman desayuno juntos
y se van al campo, se suben en su camioneta, andan por un buen tiempo y se van al campo. La mamá llega más tarde con los víveres y todo, y el papá se sube al bulldozer, sube al niño con él y comienzan a cavar. Para allá, para acá. Luego el niño se aburre, el papá lo baja y le pasa una palita y le dice, mientras yo trabajo en el bulldozer, yo quiero que tú me ayudes con la pala. Y el niño ahí comienza a cavar, pero 5 minutos, ya después pasa una mariposa, el niño sale corriendo atrás de la mariposa y el papá está todo el rato con el bulldozer, moviendo tierra, haciendo hoyos. El niño se acuerda que está ayudando al papá, vuelve con su palita a hacer más hoyos, luego se vuelve a subir al bulldozer por un rato con el papá está, dale, cubierto en polvo el hombre. El niño luego se cansa, se va a dormir con la mamá, ¿no? La mamá le da de comer, se duerme. Al final del día, el hoyo está hecho, la represa está lista y el papá se baja lleno de polvo, todo sucio, se baja de su bulldozer, toma al niño en los brazos, le muestra la represa y le dice, mira lo que hicimos. Eso realmente es la manera en que nosotros cooperamos con Dios. Pero Dios desea de que nosotros pongamos todos nuestros esfuerzos en la obra de la salvación. ¿Y no les parece que es digno Dios de que nosotros cooperemos con Él de todo corazón, con toda nuestra mente, con todos nuestros esfuerzos y que nos centremos, que nos dediquemos a la obra de la redención, hermanos, en nuestras vidas? Y después de todo, Dios lo hizo por nosotros. Nosotros no lo estamos haciendo por Él. Él lo hizo por nosotros y cuando tú cooperas con Dios, lo estás haciendo por ti mismo. Lo estás haciendo para poder ser salvo, lo estás haciendo para desarrollar un carácter que lleve gloria a aquel que ha invertido tanto en nosotros. Entonces, la santificación sigue exactamente el mismo proceso de que nosotros debemos cooperar con Dios, pero el peso de esto no lo llevamos nosotros, lo lleva Dios. Él es el que hace lo imposible, lo que hace lo más difícil, lo que hace lo grande. Nosotros hacemos lo pequeño, lo más fácil, aquello que es posible para nosotros. Muy bien. Vamos a 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Dice, más por Él, este es Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que la santificación es un regalo divino. Es tanto regalo como la justificación. ¿Se acuerdan que nosotros aprendimos que en la vida cristiana, todo lo que Dios demanda de nosotros, Él primero lo otorga como un don? Así que la santificación es tanto un regalo como la justificación. Ambas son parte, ambas conforman el gran don de la justicia por fe. A pesar de que las estudiamos separadas, realmente son una experiencia con dos caras. Y la justicia por la fe es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Define la salvación y la justificación por la fe, la justicia por la fe es un don de la salvación. Dice capítulo 2, versículo 8 de Efesios, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, es don de Dios. Así que todo lo que Dios hace por nosotros es un don, hermanos. Tristemente, muchas veces hemos pensado que la santificación es lo que yo tengo que hacer, es lo que a mí me cae. Yo tengo que mejorar mi carácter, yo tengo que abandonar mis pecados, y se habla
Muchas veces se predica desde ese punto de vista. Hermanos, debemos ser fieles, hermanos, debemos vencer, hermanos, debemos ser perfectos, hermanos. Y se saca a Jesús del cuadro y entonces el hermano se va a casa pensando, wow, yo tengo que hacer esto. Y honestamente vamos y tratamos, pero eventualmente nos damos cuenta que es imposible para nosotros tratar de crecer en la vida cristiana. Un niño no crece preocupándose, un niño no crece tratando, un niño no crece esforzándose para crecer. El niño crece cooperando con los padres en lo que a él le corresponde. ¿Y lo que es lo que le corresponde? Bueno, a medida va creciendo le corresponden más cosas, pero él nunca se preocupa, nunca está ansioso de su crecimiento. ¿Cierto? Si el papá le dice, yo quiero que vayas a hacer esto, el niño lo hace y cooperando con la disciplina divina, el niño, sin darse cuenta, está desarrollando un carácter, cooperando con la disciplina de los padres, la enseñanza, todo lo que los papás van haciendo por el niño va cooperando, sometiéndose, aprendiendo, obedeciendo, practicando inconscientemente. El niño va desarrollando y creciendo. El crecimiento es el producto de aquello. Tristemente, muchas veces nosotros adventistas, porque tenemos un mensaje que demanda santificación, demanda que nosotros cambiemos, que seamos distintos en nuestra dieta, en nuestra manera de vestir, debemos ser distintos en el día que guardamos, ponemos énfasis en los 10 mandamientos, no debemos ser como el mundo, los adventistas no miramos películas, no escuchamos música mundana, hay tantas cosas que los adventistas no hacemos, que muchas veces nosotros creemos que eso es lo que define la salvación, y eso no es. Ni tampoco define la santificación. La santificación es el desarrollo del carácter de Cristo y estas cosas externas nos capacitan para poder ir creciendo en la imagen de Jesús, pero no definen la santificación. Vamos al libro de Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26. Versículo 18. Capítulo 26 de Hechos, versículo 18, dice, para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En español lee un poquito distinto. Voy a abrir mi Biblia en inglés, porque lee un poquito distinto a como lee en inglés. Dice en el versículo 18, dice, para abrir sus ojos, para volverlos de la oscuridad a la luz, y desde el poder de Satanás hacia Dios, para que ellos reciban perdón de pecados y una heredad entre aquellos que son santificados por fe en mí. Se fijan que hay una distinta variación. Y la variación es importante porque en español dice, por la fe que es en mí, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. En inglés dice al final, dice, y una herencia entre aquellos que son santificados por fe en mí. En inglés clarifica el hecho de que la santificación es producto de la fe en Cristo Jesús. Lo mismo que es el perdón de los pecados. Somos perdonados cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Somos justificados por fe. Y somos santificados por fe. Así que la santificación no es por obras, la santificación es por fe, que produce obras. Lo mismo que la justificación. El objetivo de la salvación es tener un pueblo que obre. Miren, en el libro de Efesios, capítulo 2.
versículos 8 al 10. Leímos el versículo 8 hace un poquito. El versículo 8 al 10 dice, y estando en la condición, perdón, estaba leyendo Filipenses, capítulo Efesios 2, 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la salvación es regalo divino, no por obras para que nadie se gloríe. No recibimos la salvación por nuestras obras. Pero el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que la salvación nos lleva a buenas obras. La salvación no se da por las obras, pero la salvación nos lleva a una vida de buenas obras. Es lo mismo con la santificación. Si la justificación y la santificación están obrando en el ser humano para crear el carácter divino, y el carácter divino se va a manifestar en una vida de buenas obras, en una vida de amor al prójimo, una vida de servicio, una vida de dedicación a otros. Esa es la manifestación del carácter divino. La perfección divina se manifiesta en la manera que tratamos a otros. Miren, en el libro de Mateo se nos muestra esto. Mateo, capítulo 5. Desde el versículo... Vamos a leer desde el versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, para que seamos como nuestro Padre que está en los cielos, que tengamos sus características. Eso es lo que nos hace hijos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Eso es una característica de Dios, el hecho que Él trata bien a los malos y a los injustos, Él es bueno con todos. Y dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es Dios perfecto? En la manera que Él trata a los demás. Esa es la perfección que Dios desea que tengamos. Muchas veces nosotros pensamos en la perfección cuando hablamos del vencer el pecado, del dejar hacer las cosas malas, y eso es parte de la perfección. Pero la verdadera perfección bíblica es el carácter divino que se manifiesta en la manera que tratamos a los demás, en la manera que tratamos a aquellos que nos odian, a aquellos que nos abusan, a aquellos que... El capítulo 5, ahí está, se da claramente, lo vemos desde el versículo 38, dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y cualquiera que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Eso es el carácter divino. Dios ama a su enemigo. Miren cómo Jesús trató a aquellos que lo maltrataron en la experiencia de la crucifixión. Ese es el carácter, y la perfección divina se va a manifestar en nosotros a través de un carácter como el de Dios. Cuando Dios tiene un pueblo que ama, que se somete, que es humilde, que es pasivo, que es fiel, que es santo. Ese es el carácter divino. Y el propósito de la justificación y de la santificación
es otorgarnos ese carácter. En la justificación, Dios te otorga el carácter como un don y te trata como que tú ya tuvieras ese carácter. Y Él se relaciona contigo que tú ya eres de esa manera. Y en la santificación, Dios hace una realidad lo que Él te otorgó como don en la justificación. Es donde tú aprendes a practicarlo, donde tú aprendes a vivir de esa manera. Pero ambas tienen el objetivo de llevarte a ser como Jesús, tener su carácter. Y esa experiencia se recibe y se vive por fe. ¿Se acuerdan cómo obra la fe? La fe cree, la fe obedece y obra de acuerdo a lo que cree, y luego la fe confía. Esa es la manera que nosotros nos mantenemos en esta experiencia. Hemos de creer de que Dios me está santificando. Hemos de cooperar con Dios y obedecerle en esta obra. Y cuando parece que la obra no se está llevando a cabo, porque en vez de ir adelante, a mí me parece que estoy yendo para atrás, yo he de simplemente confiar en su palabra y seguir cooperando con Dios y estar tomado de su mano. Porque muchas veces Dios no trabaja en las áreas que a ti te gustaría que Él trabajara. Si tú tienes problema de genio, uno dice, pero ¿por qué el Señor no me cambia este problema? Pero es que el Señor está cambiando y trabajando en otras áreas que a lo mejor en este momento son invisibles a tus ojos para poder darte la victoria en otras áreas. Así que debemos ser pacientes, debemos confiar, confiando plenamente que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la llevará a su término. A Dios no le va a faltar. Vengan a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículos 19 al 22. Romanos 6, 19 al 22. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, la santificación es el fruto natural de la justificación. Ahí el apóstol Pablo habla de la justicia, habla de que hemos sido hechos libres de la esclavitud del pecado, y el fruto de todo aquello es la santificación. Y el objetivo de la santificación es que el carácter divino se manifieste externamente. Si tú has sido justificado, si has entrado en la experiencia que enseñamos del morir a nosotros mismos, de aferrarnos a Cristo de todo corazón, si Cristo es tu todo, si confías en su justicia tan solo, entonces ya has entrado en la experiencia de la santificación y es el fruto natural. Es un fruto natural. Si has sido justificado y estás recibiendo la justicia de Cristo diariamente, la santificación viene en forma natural. Si tú no has sido justificado, entonces no esperes ser santificado. Hay muchos que están tratando de vencer sus debilidades de carácter, están tratando de ser buenos adventistas, pero se les hace imposible, es tan difícil, se sienten miserables. ¿Y por qué? Es porque lo están haciendo en sus propios esfuerzos y nunca han experimentado la verdadera justificación por la fe. A través de la experiencia de la justificación por la fe, Cristo viene a morar al alma.
El Espíritu Santo toma control del corazón. Te es otorgado una nueva mente, un nuevo corazón, y la ley de Dios es escrita en tu mente y en tu corazón. Así que a través de la experiencia de la justificación es como el árbol. El árbol tiene las raíces, las ramas. La santificación es los frutos de aquel árbol. Pero si no has plantado un árbol, ¿puedes esperar frutos? Si tú no has plantado un manzano, ¿puedes ir en el verano a recoger manzanas? No, pues si no tienes el árbol, ¿cómo vas a recoger manzanas? Si no has plantado tomates, no esperes que la tierra te dé tomates. De la misma manera, si no has experimentado la justificación por la fe, no esperes santificación. Si tú estás tratando de santificarte sin tener a Cristo en el alma, eso es legalismo, eso es justicia propia, y en vez de salvarte, eso te condena. Si tú llegas a ser una persona moral por tus propios esfuerzos, esa moralidad te va a condenar, no te salva. Como el joven rico, todas esas cosas yo las he hecho desde mi juventud. Era un hombre moral, pero no era un hombre santo. Cristo Jesús no moraba en su alma, no había experimentado la justificación. Él estaba tratando de santificarse como el fariseo que va a orar al templo, santificándose con sus propios esfuerzos, tratando de obedecer la ley a través de sus propios esfuerzos, sin haber sometido el alma a Cristo, sin haberse sometido y entregado a Cristo totalmente y aferrarse a Él de todo corazón, haciendo a Jesús el todo. Si esa experiencia no ha ocurrido, tú vas a fracasar de la misma manera que fracasó el joven rico y fracasó el fariseo. Para que la santificación obre, nosotros primero hemos de experimentar la justificación. Diariamente debemos entrar en la experiencia de la justificación, y la santificación viene en forma natural. Es un resultado, es un fruto. Ahora, lo lindo de la santificación, ¿hay alguna pregunta en cuanto a esto? ¿No? Melissa y Susi están moviendo la cabeza así. Eso me dice que ellas no tienen preguntas. Pero a lo mejor hay otros que tienen preguntas. ¿Les queda esto claro? ¿Sí? Ahora todos hacen así. Entonces seguimos. Pues, muy bien. Ahora, otra experiencia que muchas veces yo escucho dentro de nuestras filas es que, a no ser que nosotros seamos perfectos, no entraremos al cielo. Entonces, lo que nosotros pensamos es que, bueno, yo debo ser santificado totalmente para poder entrar al cielo. Y esto ha creado dentro del pueblo de Dios generaciones de adventistas que viven no seguros de su salvación. Porque ellos piensan, miren, la pregunta más difícil que se le puede hacer a un adventista es, si Cristo viene esta noche, ¿eres salvo? Esa es la pregunta. Un adventista, tú le preguntas del sábado, el adventista te saca textos, te debate, los 2360 años. Pero pregúntale a un adventista acerca del papado, de la marca de la bestia. Ahí podemos hablar por horas. Pero luego te encuentras con un pentecostal, y el pentecostal te mira a los ojos y dice, hermano, ¿eres salvo? Se acabó, el adventista no tiene nada que decir. ¿Por qué? Porque siempre tenemos miedo de nuestra salvación. No estamos seguros. Si yo me muero esta noche, ¿soy salvo? ¿Cómo saber? Pero si es que yo no he llegado aquí todavía. Y uno se mira a sí mismo y uno dice, estoy tan re lejos, yo estoy acá, no estoy acá. No. Señor, yo quiero que vengas, pero no todavía, dice. Hay algunas razones, los adventistas dicen, bueno, los adventistas que ya están casados, no quiero que vengas todavía porque soy muy malo todavía. Y los jóvenes dicen, no vengas todavía porque yo me quiero casar. Entonces, el pueblo adventista predica que Cristo viene pronto, pero realmente nosotros no queremos que Él venga pronto. Porque todos tenemos miedo de que si Él viene esta noche, nos perderíamos. ¿Cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo nosotros podemos tener seguridad de que somos salvos?
¿Cuándo sabemos que somos salvos? Vamos al libro de Lucas, el capítulo 23. Lucas capítulo 23. Y vamos a leer desde el versículo 39. Lucas capítulo 23, versículo 39 dice, y uno de los malhechores que estaba colgado, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes a tu Dios, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto tiempo le tomó a ese ladrón ser salvo? Respuestas. ¿Cuándo supo ese ladrón que era salvo? Tuvo que esperar llegar a cierto punto de santificación para él ser. Tuvo la oportunidad de ese ladrón de ser santificado. Un poquito. Se ven algunas cosas que sí. Pero ¿cuándo recibió él la salvación? Cuando creyó. Jesús. Este ladrón tenía una fe extraordinaria. Tenía más fe que los apóstoles. ¿Sabían ustedes? Los apóstoles todos estaban, creíamos que era el Mesías, creíamos que era esto, creíamos que los otros, estaban todos desilusionados, abandonaron a Jesús. Y este ladrón ve a Jesús todo herido, magullado, rechazado, sangrante, moribundo, y ve a Jesús como un rey. Eso es fe. Dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Cuando puso su fe en Cristo Jesús y se aferró a Jesús, dándose cuenta de sus defectos, se dan cuenta que él dice en versículo 41, él está arrepentido. Versículo 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Ha reconocido su maldad y que él merece el castigo. Esto es verdadero arrepentimiento. No está tratando de escapar el castigo, él está tratando de encontrar perdón y salvación. Y no se vuelve a sí mismo, no le presenta a Jesús sus buenas obras para que lo acepta, él se echa a los pies de Cristo y le dice, Señor, acuérdate de mí, ten piedad de mí. Y en ese mismo momento, pues, el Señor le otorgó, se humilla ante Cristo, le pide, eso es morir a sí mismo, se vuelve de sí a Jesús y se aferra a Jesús. En ese momento, cuando esa experiencia ocurre, que es el resultado del arrepentimiento, entonces la salvación es otorgada. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de la comparación entre la justificación y la santificación? Como cuando una casa se incendia. La casa se incendia, vienen los bomberos, la apagan, salvaron la casa. Pero para que la casa sea habitable, ¿qué tienen que hacer con la casa? Tienen que repararla, pues. Entonces la salvación de la casa es apagar el fuego y la restauración, pero son dos elementos distintos. La casa se salvó cuando el pecador viene a Cristo Jesús, se echa a sus pies, se aferra a Cristo, Jesús lo justifica, le otorga su carácter. Eso es la salvación, es acepto ante Dios como su hijo, amado como hijo y tratado como que nunca hubiera pecado. Pero ese pecador, la obra de la salvación ahora lo lleva a ser restaurado, que es la obra de la santificación. Pero la restauración nos saca de lo que la justificación otorgó. Y la justificación nos otorga la seguridad de nuestra salvación. Así que si tú has sido justificado de todo corazón, has sido convertido, has nacido nuevamente, si le has entregado tu corazón y tu vida a Cristo y Jesús vive en ti,
y el Espíritu Santo da testimonio que eres hijo de Dios, tú ya tienes la salvación. Si mueres esta noche, mueres con la seguridad de la salvación. Cuando venga Cristo vas a ser resucitado. Si Jesús viniera esta noche, Él te llevaría con Él al cielo. Dios no está esperando que llegues a este punto, pues con la justificación, Él ya te trata como que ya estás en este punto. Dios te ve como que ya eres totalmente perfecto a través de la justificación, pero la santificación va a traer esa realidad a tu vida cotidiana. El Señor te va a enseñar a vivir como tú debieras vivir, como un hijo de Dios. Pero Él ya te ve como hijo de Dios, te trata como hijo de Dios, te ama como hijo de Dios. La justificación te otorga el pasaporte para entrar al cielo. La santificación te prepara para vivir en el cielo. ¿Está eso claro? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a eso? Entonces la santificación no resta la seguridad que la justificación nos otorga. Es simplemente el fruto de lo que la justificación está otorgando. Así que, hermanos, esto nos debiera dar entonces alegría, nos debiera dar paz. Como pueblo debiéramos ser un pueblo gozoso, un pueblo feliz, un pueblo que vive en paz. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos viviendo con Cristo. Ahora, la otra razón por la cual el pueblo adventista le falta la paz es porque muchos no han sido convertidos realmente. Hemos entrado a nuestra fe aferrándonos a doctrinas. Y las doctrinas son importantísimas, son verdad. Pero se hace una campaña pública. Y en la campaña pública se presenta Daniel 2, las profecías, la segunda venida de Cristo. Luego se nos lleva a la ley de Dios y se lleva al sábado y a la marca de la bestia. Y todas estas profecías. Entonces el que viene, asiste a las campañas, va aceptando estas verdades. Y llega la ley, es convencido de que él quebranta la ley, llega el sábado, se da cuenta que él ha quebrantado el sábado, entonces ahora decide comenzar a guardar el sábado y abandonar el domingo, y en su mente ya está llegando a ser adventista. Y él cree de que por estos cambios, ahora él llega a ser cristiano, pero eso no es lo que hace una persona cristiana. Lo que hace una persona cristiana es cuando él se encuentra con su pecaminosidad y sus faltas. Él, en vez de tratar de mejorarse a sí mismo, él va corriendo a los pies de Cristo y confiesa y se arrepiente y se aferra a Jesús. Y tristemente, muchos adventistas nunca han tenido esa experiencia. Son adventistas, pero no son cristianos. Yo les digo, porque yo estaba 8 años en el ministerio cuando fui realmente convertido. Como pastor y no era convertido. Predicaba todas las cosas, hacía campañas y todo, pero Cristo no estaba en mi corazón. Entonces uno no puede ser santificado si Cristo no mora en el alma. Es la presencia de Cristo que trae la santidad, trae la santificación. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto, hermanos? Se puede perder la salvación, lógico. Pero, y eso, tenemos ejemplos en la Biblia. Hay muchos que la han perdido. Pero ¿por qué se pierde la salvación? Porque sacamos nuestros ojos de Cristo y los ponemos en nosotros. Y ese argumento que tú estás presentando, en el lenguaje que tú lo estás expresando, muestra eso, de que el adventista es autoconsciente. En vez de mirar a Jesús y encontrar su seguridad en Cristo, él se mira a sí mismo y no haya seguridad. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si tú, a pesar de tus debilidades, tus flaquezas, tus problemas, tú pones tus ojos en Jesús y no los sacas y te aferras a Él como que fuera tu salvavidas y te estabas ahogando, es imposible perderse. Imposible. El problema es de que Satanás nos lleva exactamente a esa mentalidad. Viene el juicio. Y el juicio me va a investigar mis obras. Estoy perdido entonces.
En este lenguaje me estoy mirando a mí, no estoy mirando a Jesús. Si yo digo, pucha, ¿cómo entonces uno debe reaccionar? Viene el juicio, me van a investigar mis obras. Necesito un Salvador, alguien que tome mi lugar. Entonces te aferras a Cristo y te escondes en Cristo. Cuando llegue el juicio, si estás escondido en Cristo, es Jesús el que se pone ante tu presencia y Él toma tu lugar, no tan solo en la cruz, sino que también en el juicio. Porque tú estás escondido en Él. Él es tu sustituto. Y el juicio, todo lo que el juicio quiere ver, es si tú estás en Cristo Jesús. Y la vida lo muestra. Si tú estás escondido en Cristo Jesús y su carácter te cubre como un manto maravilloso, entonces cuando el juicio venga, el juicio eso lo va a ver claramente en tu vida. Tú no te das cuenta de eso, pero el juicio se da cuenta de eso. Lo opuesto, en la experiencia de la justicia por la fe, a ti te parece que te estás volviendo más malo cada día, entonces te aferras a Jesús más y te aferras a Cristo más, porque tú nunca te vas a ver bueno. Entonces, en esto de aferrarse y esconderse, Cristo Jesús se forma perfectamente en la vida sin que el que lo está experimentando se dé cuenta, porque nosotros no nos damos cuenta. Dice la hermana White que mientras más cerca estamos de Jesús, más malos nos vemos a nosotros mismos. Entonces, el juicio para el pueblo de Dios es buenas nuevas. Es parte del Evangelio. Es las noticias de que la justificación, la justicia por la fe, es tan poderosa que nosotros podemos comparecer ante el juicio y el juicio no va a hallar nada malo ante nosotros. ¿Te acuerdan cuando estudiamos la vida de Abraham? Y vimos a Abraham en el Antiguo Testamento y su vida llena de defectos. ¿Se acuerdan? Y luego vimos la vida de Abraham en Romanos capítulo 4. Ningún defecto. Abraham parece un superhéroe, absolutamente perfecto. Todos sus errores que cometió en el Antiguo Testamento no aparecen en el Nuevo Testamento. Lo opuesto, los errores son presentados como fortalezas en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es eso posible? Por la justificación por la fe. Imagínate que cuando tú eres justificado, el Padre, Dios el Padre, te ve perfecto. Entonces, ¿qué miedo hemos de tener al juicio? Al juicio debemos temer tan solo si tú te vas a presentar tú solo sin Cristo Jesús. Entonces hay que tener temor al juicio. Porque ahí tú vas a ser investigado. Entonces, no estamos disminuyendo la necesidad de prepararse para el juicio, pero la preparación del juicio es la experiencia de la justicia por la fe. ¿Y cómo Dios nos otorga su justicia? A través de la justificación y la santificación. Si tú estás en Cristo, estás siendo justificado y santificado diariamente. Si estás viviendo en Jesús, el Señor está obrando en tu vida y Él es tu sustituto. En todo. No tan solo en la cruz, Jesús fue tu sustituto, en todo Él es tu sustituto. Él comparece ante el Padre como que fueras tú. Dice la Biblia que en Cristo Jesús estamos sentados en lugares celestiales. Entonces Jesús está sentado en el cielo, pero el Padre nos ve como que fuéramos nosotros. Entonces Él es nuestro sustituto. Jesús debe ser nuestro todo. Y tristemente, incluso en la verdad de la justicia por la fe, hemos sacado a Jesús, de ahí la hemos vuelto una teoría. Es Jesús quien es nuestra justicia, tanto justificación como santificación. Él lo es todo. Sin Él no tenemos nada. Si no tenemos a Cristo, tenemos que tener miedo del juicio. Pero si estás en Jesús, no vivas en temor del juicio, vive en gozo de que cuando llegue la hora que tu nombre pase por aquel juicio, Jesús se va a levantar y va a decir, yo he muerto por Él, mi sangre lo cubre. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Es un tema maravilloso, ¿no les parece, hermanos? Trae mucha paz al alma. Amén. Cuando vemos la justicia de Cristo como se debe ver. Si no hay algo más que decir, entonces, ¿qué les parece si oramos juntos?
Querido Padre, te agradecemos en este momento. Ya llegamos al fin de nuestro estudio, Señor. La hora se pasa tan rápido. Y te agradecemos, Señor, por darnos la experiencia de la justicia por la fe. Querido Señor, queremos pedirte de corazón que nuestros ojos, nuestra vida, nuestro corazón esté, Señor, en Cristo Jesús. Que le amemos con todo nuestro corazón y que confiemos en Él con toda nuestra alma, Señor. Enséñanos como pueblo a no preocuparnos, Padre, de nosotros mismos. Saca nuestros ojos de nosotros y ponlos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Enséñanos, Padre, de que tú nos mides en Cristo Jesús, tú nos pesas en Cristo Jesús, tú nos ves en nuestro Salvador, que Él es nuestro sustituto y nuestro todo. Haz que tengamos plena confianza y gozo en nuestro Salvador. Y Señor, te pedimos también que nos des tu espíritu para que podamos cooperar contigo en todo. Que no seamos piedras, sino que seamos, Señor, estemos dispuestos a entregarnos totalmente, y cuando tú nos muestres defectos, pecados, comiences a trabajar en nuestra vida, que pongamos nuestra voluntad y nuestros esfuerzos de parte de ti, Señor, para que la obra se te haga un poquito más fácil. Y haz que, Señor, también nuestra vida pueda proclamar a otros que tú eres un Dios maravilloso y que vale la pena creer en ti. Haz que seamos misioneros, que nos dediquemos, Señor, a la predicación del Evangelio y a traer a otros al maravilloso conocimiento de nuestro amado Salvador. Llénanos de paz, Señor, y protégenos, te pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén.